Profesor Román, hay de todo un poco en Libia en este momento, ¿no? Están izquierdistas, están musulmanes radicales, no tan radicales, y fuera de eso, una cantidad de civiles armados. ¿Ese proceso de 8 meses usted cree que se va a cumplir o va a ser un poco más largo? No, definitivamente no. Es decir, yo dudo mucho de que el Consejo de Transición tenga la capacidad para poner en orden el país en 8 meses. Primero, porque no cuenta con un aparato administrativo que realmente funcione. Piensen que la diferencia que existe entre el caso de Egipto y el caso de Libia es que en Libia el Estado era Gaddafi. Derrocar a Gaddafi era equivalente a tumbar el Estado. No había realmente leyes, normas u organismos que no dependiesen de Gaddafi. En consecuencia, lo que ahora existe en Libia es un enorme vacío de poder, una falta completa de burocracia, a diferencia de Egipto, que sencillamente desplazó a Mubarak y lo reemplazó por un consejo de transición que pudo pilotar el Estado, que seguía funcionando porque existía una burocracia que seguía en pie. De tal manera que lo que tiene delante el Consejo de Transición libio es una tarea inmensa. Tiene un país donde la población está armada, como comentaba antes, tremendamente fragmentado, y otro factor importante que hay que tomar en cuenta es que las capacidades y la voluntad de la comunidad internacional para ayudar a Libia a hacer esta transición es muy limitada por dos razones. Primero, porque muchos gobiernos, empezando por la administración Obama y siguiendo por los gobiernos europeos, están cansados de intervenciones externas. Hay que recordar que hace unos pocos días el presidente Obama decidió que iba a hacer una completa retirada de las tropas de Irak, de tal manera que eso es una señal muy clara de que no va a poner más recursos en otros lugares y menos en Libia. Por otra parte, además de este cansancio, está el problema de la crisis económica, que limita de una manera sustantiva el volumen de recursos que se pueden invertir en Libia, con lo cual los libios, que están reclamando hacerlo por sí mismos, para bien y para mal, lo van a tener que hacer por sí mismos porque nadie va a estar en condiciones de ayudarles. Y el resultado es que el proceso va a ser mucho más caótico, mucho más incierto, y probablemente el desenlace no sea necesariamente una democracia, ¿verdad? Y que se pongan de acuerdo esta cantidad de grupos dentro de este país va a ser muy difícil. Pero finalmente, ¿cuál puede ser el futuro de Libia? Porque la comunidad internacional hasta cierto punto debe intervenir y debe opinar, pero en otro punto también debe dejar solo a su pueblo para que elija su futuro, su gobierno. Bueno, la comunidad internacional debe de dejar que los estados evolucionen de manera independiente, a menos que se produzcan violaciones masivas de los derechos humanos, que es lo que ha sucedido en algunos casos y lo que genera preocupación en el caso de Libia. Lo que parece a la vista de lo que tenemos en Libia es que los que parten de una posición de ventaja son los islamistas, por varias razones. La primera, porque las otras fuerzas que tienen enfrente son mucho más débiles que ellos, en el sentido de que están menos organizados y en algunos casos son recién llegados al país, como los exiliados que han estado viviendo durante esos 42 años de dictadura de Gaddafi en Europa o en Estados Unidos, y ahora llegan a un país que es completamente distinto del que dejaron. Por otra parte, los islamistas son los que están mejores organizados y tienen una red natural de movilización política que está constituida por las propias mezquitas y los líderes religiosos. Y además de eso tienen un proyecto claro y que llega de manera más directa a la población, que es en su práctica totalidad musulmana. En consecuencia, los islamistas tienen una ventaja de partida y las opciones laicas de alguna manera arrastran el fardo de que Gaddafi siempre se definió a sí mismo como una opción, digamos, de alguna manera laica, donde la mujer tenía derechos, etcétera, de tal manera que casi por un movimiento de péndulo un sector relevante de la población se va a inclinar por una islamización de la sociedad. Lo que estamos oyendo de la declaración de la Sharia como fuente principal de derecho es un paso en esta dirección, y me parece que vamos a ver más en el mismo sentido de cara al futuro. De tal manera que el desenlace más probable, con mucha probabilidad, vamos a tener una islamización muy rápida de la población siria, de la población libia, un proceso que por otra parte estamos viendo en otros países de la región. Los islamistas se han impuesto en las recientes elecciones que ha habido en Túnez, en Egipto hay elecciones en noviembre y muy probablemente van a ganar también la hermandad musulmana, de tal manera que lo que estamos viendo es un movimiento de toda la región en la dirección del islamismo, lo cual anuncia un futuro bastante complicado e inestable para el Mediterráneo, ¿verdad? Sí. En Washington, señor Miranowski, director de Human Rights Watch, el gobierno interino anunció que la Sharia, la ley de leyes musulmanas, será la fuente del derecho en el nuevo Estado libio. Ese anuncio causa preocupación en organismos de derechos humanos, toda vez que en otras partes del mundo la
la Sharia es usada para justificar penas de muerte y estrictos castigos. ¿Usted qué piensa al respecto? Bueno, no necesariamente será una transición rápida. Es un país tradicionalmente musulmán. Si en Libia va a haber una democracia, sus líderes inevitablemente tendrán que contar con las creencias religiosas tradicionales que la mayoría de libios tienen. Así que no estoy sorprendido de que los líderes del Consejo Nacional de Transición hayan dicho que las nuevas autoridades respetarán estos principios de alguna manera. Pero hay muchas cosas específicas. La Sharia incluye muchas cosas. Habrá realmente un debate para la gente libia con respecto a estos aspectos de la Sharia que serían incluidos. Queremos que ellos sepan, que debatan esos asuntos, que escojan por sí mismos de manera democrática. Esperamos que el gobierno libio también respete los derechos humanos básicos de la gente, cual sea la manera que interpreten la Sharia. Creo que tienen que tener ciertos estándares, pero no creo que sea imposible. En ese escenario, ¿qué tiene pensado hacer Human Rights Watch para garantizar la protección de los derechos humanos dentro del próximo escenario institucional en Libia? Bueno, seguiremos comprometidos con Libia. Tenemos personas allí que están allí desde el principio de la revolución en febrero y que hablan con los líderes prácticamente todos los días. Seguimos nuestras investigaciones, así como lo hemos hecho en países de Latinoamérica y en otros países del mundo. Ellos escucharán de nosotros, ellos respetan nuestra opinión y veremos cómo evoluciona todo. Libia tiene una oportunidad de convertirse en una democracia exitosa y de respetar los derechos humanos. Ellos pueden fracasar, pero tienen una oportunidad en este momento después de la muerte de Gaddafi. ¿Cómo hacer para que el pueblo libio, de alguna manera que ha padecido durante esta dictadura de más de 40 años y ha perdido a familiares en ese tiempo, pueda reconciliarse nuevamente fuera del camino de la venganza? Bueno, creo que tienen que empezar diciendo la verdad. Ellos no pueden enterrar todas las situaciones dolorosas que ocurrieron en el pasado. Significa que deben investigar completamente los crímenes en la era de Gaddafi. Tienen que reconocer que muchos libios apoyaron también a Gaddafi, que no solo era un alien que venía de Marte, él tenía el apoyo de las personas. Tienen que hablar de esto, de qué significa, y esto requiere castigar a los que cometieron los peores crímenes, todos los que eran pro Gaddafi y los que estaban del lado de los rebeldes también. De otra manera, habrá rabia y habrá venganza y habrá nuevamente violencia. Una de las peores violaciones de los derechos en la era de Gaddafi ocurrió en la cárcel de Abu Salim. Unas 2.700 personas habrían muerto masacradas. Y ahora, como parte de la revolución, aparecieron los cadáveres de unas 1.270. ¿Qué seguimiento le ha hecho Human Rights Watch a este caso? La masacre de la prisión de Abu Salim, que ocurrió en 1996, fue una de los peores crímenes de la era Gaddafi. La memoria de ese evento y el deseo de los parientes de las víctimas de tener la verdad y de que hubiera justicia fue lo que llevó a la revolución de febrero de este año. Fueron los miembros de estas familias y sus abogados los que empezaron las protestas en Benghazi que llevaron a la revolución, así que es un evento simbólico y muy poderoso en la historia de Libia. Queremos asegurarnos de que la verdad y que toda la verdad sea dicha, que lo que queda de las víctimas estén seguros, que no se pierdan esos restos y que se encuentren los responsables de ordenar esta masacre y sean castigados. Señor Tom Melanowski, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24 y por compartir con América Latina sus opiniones. Muy amable, señor. Muchas gracias nuevamente por tenerme en su programa y espero hablar con ustedes nuevamente.
Así será, señor. Muchas gracias. Hacemos una pausa en la noche. Estamos hablando de la Libia sin Gaddafi, una Libia de derechos humanos. Ya nos vemos.